El día de hoy voy a analizar exactamente hasta dónde creo que puede subir el precio de Bitcoin o de las criptomonedas en general, que básicamente los movimientos de las otras son en base al precio de Bitcoin, ¿no? Si Bitcoin sube, si Bitcoin baja, todo baja. Siempre fue así desde la creación de lo que es el ecosistema cripto. Y hoy voy a analizar exactamente cuáles son los tres factores que para mí son los más importantes. Uno, el halving. Dos, los ETFs que salieron ahora. Y tres, cómo está el contexto macroeconómico a nivel mundial. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Alejandro, estoy directamente ya en las pantallas para poder hacer un análisis de lo que es Bitcoin en general y su halving que ocurre cada 4 años, específicamente cada 210.000 bloques minados. La idea es que no me ponga tan técnico y que todo el mundo lo pueda entender en base a oferta y demanda. En base a mi análisis también lo baso bastante en mi experiencia. Yo me dedico también a lo que es las criptomonedas desde 2020, allá por la época del COVID, que a todos nos afectó. Así que curioseando me metí en esa época a lo que es el análisis de las cripto, un poco de trading, un poco del análisis de la tecnología, un poco bastante la verdad, pero y así que, bueno, en base a eso vamos a analizar qué es lo que está pasando hoy día 2024. Cada 4 años en Bitcoin, o sea, en el ecosistema cripto, que es regido por Bitcoin, es la moneda líder en el mercado, ocurre algo llamado halving, que el halving de Bitcoin ocurre desde su creación cada 4 años o 210.000 bloques minados. Es decir, ¿qué pasa en ese proceso? En el protocolo de Bitcoin ocurre automáticamente una reducción de la recompensa a la mitad. Es decir, desde el momento cero hasta el primer halving se entregaban a los mineros 50 Bitcoin por bloque minado. Es decir, la red te paga 50 Bitcoin. Del primer halving al segundo pagaba 25 y así sucesivamente, que el último fue el 20 de abril de 2024 y ahora la red está pagando, por supuesto menos, está pagando 3,12 Bitcoin por bloque minado. ¿Qué quiere decir esto? Que la red se vuelve deflacionaria. Al contrario que el dinero fiat que todos conocemos, como el dinero fiat se le dice a dólar, euro, cualquier moneda que está en cualquier gobierno, que es inflacionaria. ¿Qué quiere decir que es inflacionario? Que a medida que el gobierno emite más de esa moneda, deja de ser escasa, o sea, cada vez hay más. Entonces, eso genera inflación porque necesitamos y la inflación es la suba generalizada de los precios de cualquier producto. ¿Pero por qué suben los precios? Porque hay más dinero, hay más inyección de liquidez en el mercado. Entonces el productor, si tiene la misma producción de lo mismo, ¿qué dice? Si hay más personas que están dispuestas a comprar, yo como productor estoy dispuesto a subir los precios. Eso se llama inflación, pero es porque se emite dinero. Entonces en Bitcoin es lo contrario. Si cada vez tenemos menos Bitcoin, se vuelve más escaso. Eso impacta directamente en el precio, porque cualquier bien que se vuelva cada vez más escaso tiende a subir su precio si la demanda se sostiene. Y después vamos a analizar la demanda. Aquí en pantalla, como verán, les estoy mostrando un análisis de gráfico de Bitcoin, que es el arcoíris de Bitcoin, el arcoíris deflacionario que se basa en los movimientos pasados de los precios de Bitcoin. Y como verán aquí en las pantallas que estoy mostrando, después de cada halving tenemos una subida de los precios exactamente, una aproximadamente de entre 6 y 12 meses después del halving, quizás 18 un poco más, tenemos una subida, pero siempre desde los inicios después del halving. Eso es por lo que estoy comentando en este momento, de que es una reducción de la oferta a la mitad. Entonces, por consecuencia, si la demanda se mantiene, el precio por eso es que tiende a subir cada 4 años. Generalmente, el inversionista, como a mí me pasó también en el halving anterior, había entrado con los precios altos. Y después, analizando el mercado durante estos últimos 4 años, empezás a entender que la mayoría de la gente pierde dinero porque empieza a comprar Bitcoin cuando están máximos históricos. Es decir, cuando el vecino te dice, viste esta moneda, se puede hacer mucha plata o lo que sea, ahí es cuando la mayoría de la gente que no está investigando o sabe de la tecnología es cuando invierte y después el mercado vuelve a corregir. El mercado se basa por impulsos y correcciones, subidas y bajadas. Siempre hay que comprar cuando el mercado está barato, es decir, antes de que ocurra el halving, porque después tiende a subir de precio. Y acá lo vemos exactamente que cada vez que ocurre el halving, estas barras son las fechas de los halvings, que se vuelve a repetir. El mercado sube, vuelve a corregir, sube de vuelta, corrige y así sucesivamente. Exactamente el 20 de abril de 2024 tuvimos el último halving,
en el cual se volvió a reducir la oferta monetaria de Bitcoin a la mitad y lo más probable que el precio, o por lo menos todos los últimos halvings pasó, que vuelve a subir el precio. Pero hay algo muy interesante de que nosotros en esta vez hay personas que lo llaman el super ciclo de Bitcoin, el super bull run, por una cuestión de que antes el mercado hacía eso y no tenía inyección de capital de institucional o el inversor tradicional promedio. Siempre invertía el que sabía de cripto. Hoy día nosotros vamos a tener la inyección de dinero desde el capital institucional y el inversor tradicional. ¿Pero qué es esto? Es por los ETFs y ahora vamos a analizarlo. Los ETFs de Bitcoin quiere decir específicamente que está entrando dinero institucional y tradicional al mercado, es decir, del dólar mismo, que generalmente hay mucha inversión de parte de los Estados Unidos. Imagínense que ahora instituciones como, no sé, Amazon, Tesla, Google pueden hacer inversiones directamente a través del ETF. Quizás las inversiones grandes, antes de que ocurran los ETFs, no podía venir, no sé, alguien de alguna empresa grande y decir, bueno, te invierto 1.000 millones y saco en efectivo y te lo meto en un exchange y después compro. No se puede hacer de esa manera, no existe. Quizás el inversor minorista como nosotros, que tenemos capital, mucho menor capital, sí podemos hacer eso, pero el gran institucional no podía. Ahora con los ETFs básicamente es decir que se puede comprar Bitcoin como si fuera una acción, de Microsoft, Tesla, Amazon, como cualquier acción que cotiza en la bolsa de valores. Entonces permite la facilidad de no tener que saber de cripto para querer invertir en ello, ¿no? Yo puedo invertir en Microsoft, pero quizás no sé cómo funciona Microsoft. Solo sé que es una gran empresa y viene creciendo los últimos años, pero quizás no tengo de idea de tecnología. Bueno, ahora con los ETFs se va a poder invertir a través de Bitcoin de esta misma manera. ¿Cuánto en este momento es la oferta monetaria de Bitcoin que sale al mercado cada día? Es de 450 Bitcoin diario que se crean nuevamente, o sea que estamos inyectando al mercado. Que al precio de hoy, que son $67.000 aproximadamente, son alrededor de 30 millones de oferta nueva por día de Bitcoin. ¿Cuánto están comprando en este último tiempo los ETFs? Aquí lo tenemos aquí abajo. Están comprando, bueno, el último día que fue el 23 de mayo, compraron 107 millones, 154 millones. Estos son millones de dólares, ¿eh? O sea que básicamente si les digo que de oferta de Bitcoin nuevo son 30 millones y los ETFs están comprando 237 millones por día, 300, 100, bueno, acá tenemos días de venta de 84, pero prevalecen los días de compra. Básicamente tenemos un shock en la oferta y una demanda cada vez más grande. Por eso el precio evoluciona al alza en este último tiempo y como nunca pasó en los halvings anteriores, que hicimos un nuevo máximo histórico antes de que ocurra el halving de Bitcoin. Esto quiere decir que los ETFs están haciendo lo suyo, ¿no? O sea, está entrando inversión institucional y tradicional al mercado. Así que básicamente tenemos los ETFs comprando Bitcoin como caramelos, están comprando más Bitcoin de lo que se crea y por supuesto eso nos hace que el precio se siga elevando y promete tanto a futuro. O sea que hablamos de el halving, reducción de la oferta a la mitad, tenemos un aumento en la demanda que es por los ETFs y el visto bueno de la SEC a Bitcoin dejó de ser una moneda digital solamente y ahora pasó a ser realmente un activo financiero. Y por último, no hay que dejar de lado lo que es la liquidez mundial y la liquidez cripto, que lo voy a analizar acá a continuación. Pero antes que nada le voy a comentar qué índice vamos a utilizar. Vamos a ver el índice PMI. ¿Qué es el índice PMI? Es un indicador futuro. Son los más difíciles de leer, pero lo que más información nos deja. El PMI es un índice que es una encuesta en realidad que se hace a los gestores de compras de mayores países del mundo que ocupan básicamente el 89% del PBI mundial, y lo que hace la encuesta es predecir cuánto los gestores de compras están comprando para la producción futura. Estas empresas que compran son empresas manufactureras, es decir, que se proveen de materia prima para poder hacer una elaboración y hacer una producción futura. Entonces, en base a lo que ellos están comprando de materia prima para hacer producción nueva, estiman en cuanto a este indicador cómo va a ser la economía futura. O sea que muchos analistas y economistas utilizan este indicador para predecir si vamos a tener una expansión en la economía o una economía decreciente. Si el índice marca por encima de 50, quiere decir que estamos en una economía expansiva. Si el índice marca por debajo de 50,
quiere decir que estamos en una economía recesiva. Si el índice marca 50 justo, básicamente estamos en una economía estable. Y pasamos a las pantallas nuevamente para ver cómo estamos con el índice PMI. Vamos a ver que aquí yo hice una división de exactamente las líneas verdes son los halvings de Bitcoin. Fíjense que básicamente está muy coordinado con lo que es la liquidez o la economía mundial en este caso. Generalmente ocurre cuando ocurren los halvings de Bitcoin que la economía empieza a crecer. Estamos 49,2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Es muy diferente que si estuviéramos en 49,2 pero en bajada, ¿no? Que pasáramos de 52 a 49 y vengamos en bajada. Pero es diferente. Desde junio de 2023, que al parecer tocamos piso en cuanto a la economía recesiva, empezamos a repuntar hasta los 49,2. ¿Qué quiere decir para mí esto? Que básicamente tocamos piso en cuanto a la recesión económica y próximamente vamos a entrar en una economía expansiva. Eso lo que quiere decir es que va a empezar a entrar liquidez al mercado. Entonces es lo mismo que decir que cuando la economía se expande y empieza a haber más dinero en el mundo, la gente también empieza a invertir ese dinero en activos como Bitcoin, como operaciones inmobiliarias, acciones, de todo en general. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? La liquidez cripto. Se entiende que cuando la liquidez cripto está alta es porque están comprando USDT, o sea, dólar cripto. ¿Para qué utilizan el dólar cripto? Para, por supuesto, comprar Bitcoin, Ethereum, cualquier tipo de criptomoneda. Se usa para exactamente eso. Así que vamos a pasar también a ver cómo estamos con la liquidez en este momento. Aquí tenemos la liquidez cripto. Esto que está aquí abajo, básicamente, fue la liquidez del bull run anterior, el bull run de 2021. Fíjense que es directamente proporcional la subida de Bitcoin con lo que es la liquidez cripto. Cuando la liquidez llegó a su punto máximo, casi a 400 puntos de liquidez, nosotros tuvimos nuestros nuevos picos de precio, ¿no? Nuestros máximos históricos de 2021. Fíjense que nosotros aquí, en este sector, vamos a ver que la liquidez cripto estuvo en negativo básicamente los últimos meses y desde enero de 2024 empezamos a notar un repunte en la liquidez. Pero fíjense que el precio hizo un nuevo máximo histórico antes de haber liquidez cripto. Es decir, esos son los ETFs, porque si el precio creció y no había liquidez, ¿de dónde entraba ese dinero? De los ETFs, por supuesto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando vuelva la liquidez al mercado? Que para mí va a ser exactamente por septiembre, noviembre, para fin de año, porque la realidad es que se espera un recorte de las tasas de interés para esa fecha. 2 recortes se esperan y va a ser por esas fechas específicamente según el mercado. Y ahí cuando la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, baja las tasas de interés, quiere decir que es más fácil pedir préstamo. O sea, a mí como una persona que va a pedir un préstamo, me van a cobrar menos interés. Entonces, si las tasas bajan, la persona está más dispuesta a endeudarse. Y cuando el gobierno hace eso, empieza a dejar que se inyecte liquidez al mercado. Y cuando eso pasa, es cuando nosotros tenemos nuestros nuevos máximos en Bitcoin. Eso se espera básicamente para fin de año. Para mí, ¿para dónde va a subir el precio por esas fechas? Quizás me puedo equivocar, nadie sabe lo que va a pasar con el mercado, pero según estos 3 factores que venimos analizando, para mí vamos a tener un Bitcoin por los $120.000. Siendo conservadores, hay personas que hablan de un super ciclo y ven a Bitcoin por encima de los $200.000, pero yo en ese sentido soy bastante conservador y quisiera, para mí ya con un Bitcoin a $120.000, ya estaría súper contento en cuanto a mis inversiones. Así que creo que ese va a ser el precio de Bitcoin. Fíjense las subidas que han tenido en el precio de los últimos halving hasta ahora. Quizás se ve más fácil en escala logarítmica. Pero estas son la subida y evolución del precio de los últimos halving. Este fue el primero, segundo, tercero y cuarto. Y estos son cómo fueron los porcentajes de subida. Desde el máximo antes del halving, del primer halving, hasta el año siguiente del primero, fue una subida de 3.800%, en el otro halving 1.400%. Fíjense que la proporción empieza a bajar, no es tan agresivo como antes, porque a mayor precio es más difícil moverlo, a mayor capitalización de mercado es más difícil mover el precio de un activo y va bajando en sí. Fue de 1.480 el anteúltimo
y el anterior a este último que tuvimos fue una subida del 250%. Yo, para mí, siendo conservador, Bitcoin va a subir desde ahora un 80% más. Siendo conservador, ¿qué nos dejaría si en la zona de $120.000? Creo que estos son tres factores fundamentales para predecir un poco cuándo va a pasar esto según las tasas de interés de la Fed y por qué Bitcoin puede subir hasta ese precio. Así que vamos a ver cómo evoluciona el mercado en los próximos meses y bueno, esperemos que supere los $120.000 por Bitcoin. Así que bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado. Si les gustó el video y quieren que siga subiendo más contenido de este estilo, denle me gusta, suscríbanse al canal y por supuesto comenten, compartan. Si quieren saber de algunas otras cosas de cripto, háganmelo saber en los comentarios. Así que bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado, chao.